Viernes 17 de julio, séptimo día recorriendo el norte de España en moto y hoy amanecemos con estas vistas. Hoy nos ha caído una tormenta por la noche, bueno, bastante tocha. Ya está saliendo el sol, se agradece, estamos empezando a calentarnos y os preguntaréis, si llueve, ¿qué hacéis con la tienda? Porque claro, guardarla mojada no es una buena idea. Claro, eso es un marrón. Entonces, lo que hemos descubierto son estos sacos que utilizamos, que son sacos de compresión, pero que son estancos. Entonces, metemos la tienda aquí, aunque esté mojada, y por lo menos no nos moja el resto del equipaje. Hoy arrancamos a primera hora, tempranito. A las 9 de la mañana, como se nota que ya estábamos en el track. Ahí Mi estamos. objetivo para hoy es tensar la cadena, que noto que está suelta. Están las últimas, la cadena de la ondita. Vale, ahora lo hacemos, Luego os damos cuento. un poco de cariño a las motos. Hoy cometimos un error de principiantes con la tienda. Bueno, ayer por la noche, ¿no? Que fue cuando la montamos. ¿Cuál? Estaba la tienda inclinada. Ah, buah, sí. Yo dormí con el freno de mano puesto. Pues Es que te ibas eso- para abajo, tío. Sí, te da Es la una noche. mierda. Sí. Yo me desperté un par de veces porque el colchón se iba escurriendo poquito a poco y acababa que me iba fuera de la tienda, ¿sabes? Yo acabo encima de ti, macho. Yo acabé doblado, ¿eh? Hoy vamos a conocer sitios interesantes. ¿Tú sabías que Gaudí estuvo por esta zona también? Construyendo. Construyendo cositas. ¿Me estás diciendo que vamos a ver algo de Gaudí hoy? Sí, de Antonio Gaudí. Anthony. Perfecto, pues allá vamos. Y vamos también a descubrir árboles que son estadounidenses. Las secuoyas. Las secuoyas, las más grandes del mundo, sí que están en Estados Unidos. Pues vamos a conocer a sus hijos pequeños, a las Exacto. hijas bebé, aquí en España también. Sí que venga, día cargadito. Día top hoy, ¿eh? Bueno, hoy todos. ¿Para qué engañarnos, no? Bueno, no, humildad ante todo, por favor. Bueno, eso es verdad. Pido perdón. Hay hambre, yo tengo hambre, ¿eh? Uf. yo estoy Bueno, hambriento, calla, que hoy pensaba, estamos en el día 7 y pensaba, hoy por fin vamos a comer caliente. Ay, Ayer por la noche dijimos que nos íbamos a sacar el camping gas por la mañana, pero hoy fuimos a sacar el camping gas de la bolsa. ¿Y dónde estaba el camping gas? En casa. El camping gas se quedó en casa. O sea, Sí. que no vamos a comer caliente en este viaje. No. Hoy va a tocar Lomo. otra vez Lomo. lomo. Mira, nuestras amigas. Sí, Vete despacito, dormimos con vete. ellas hoy. Vete despacito. Ojalá. Ay. Pero de verdad, deben estar muy bien acostumbradas, porque ni se inmutan. No, pero ¿No? las vacas son siempre así, ¿eh? Sí, Las es un vacas animal son más tranquilo. listas. Sí. Sí. Y dicen que tiene la inteligencia comparable a un perro. Son listas entonces, ¿eh? Sí. ¿Nunca te salió mítico Reels o TikTok de un tío que tiene una vaca viviendo con él en casa? No. No. Ah. No. Y otro tiene un toro. Yo... sí. Sí. Buah, está Pero guapo, ¿eh? Es una pasada. Pero le destroza todo el rato, pero bueno. Mola. Mira, os voy a abrir el melón de mi lupa de Instagram. Sí. A mí me salen motos y A ver, cosas ¿qué va? abandonadas soviéticas. Eso es lo que me sale a mí en Instagram. Es que al Es tiro decir, abandonado y cremas, te tira. bueno, y cremas, y cremas. Al tiro abandonado te tira mucho. Siempre que hay una parada de algo abandonado es cosa de este hombre, Buah, ¿eh? Sí, pido perdón, ¿eh? Es que Sí. me encanta, ¿eh? Ya. Sí. Ay. En la parada de la central nuclear, que no entramos por falta de tiempo, yo estaba hundido. Estaba de un Ya. bajón. Sí, te costó ahí animarte un poco, ¿eh? Buah, sí, yo dije, pero ¿y si volvemos mañana? Y él, que no, y yo, venga, porfa. Sí, Pero a hay mí que todas estas avanzar. cosas abandonadas me molan, pero no sé. No tanto como a ti. No, sigue, vamos. Vamos, que nos sigue de lo que Uf, grande. Por fin, Gigante. Mira que Inmenso. llevamos tiempo queriendo hacer que el dron nos siga, pero siempre se pierde, se va contra todos los lados. Vamos a ver si conseguimos sacar ¿Sigue unos con planos nosotros? guapos hoy, ¿no? Sigue.
Madre mía, el dron está... El dron confía, ¿eh? Sí. Ya está entrenado el dron. Sí, sí, sí. Ole. Uy. A ver aquí, si no se pone nervioso con tanto árbol. Oh, la pista como está, está divertida, ¿eh? Sí. Y está preciosa el color de esta tierra. Ah, Tal cual. no, vale, se perdió. Se perdió el dron. Bueno, suficiente, ¿no? Mientras nos peleábamos con el dron, he leído una pregunta que nos han hecho en un comentario. Te tira una a ti y una a mí. A ti, tú primero, venga. Te pregunta si cuando se te cae la Tenere se te dobla la pletina del escape. Mira, es una de las razones por las que le puse el escape alto, porque es uno de los puntos flacos de la Tenere, que el escape de serie va agarrado aquí a una pletina que va al chasis y está directamente soldada al chasis, no está atornillada ni nada, y se dobla y te rasca luego el escape con el basculante. Entonces, para mí, una de las modificaciones más top que le puedes hacer a la Tenere de primeras es cambiar el escape por uno alto. Ah, es que tú eres la primera que le hiciste, te diría. Sí. ¿Y tú qué? ¿Qué te preguntan a ti? A mí me preguntaron por las amortiguaciones, por la amortiguación de la CRF. Los Vale. amortiguadores, perdón. Sí. ¿Y qué? mira, si te soy sincero, el delantero yo no notaba que fuese tan mal. El trasero sí, el trasero pegaba unos saltos la moto y unos botes que no eran normales. Ay. Perdón, que casi te atropello, Rodri. Perdón, Pues estoy guapo, ¿eh? Sí. Ay, Sí. Aprovechamos la parada en el súper para tensar la cadena, porque como veis, está muy mal. La verdad que la cadena de serie de la Hondita floja, ¿verdad? Sí, tiene 10.000 kilómetros y muchos de los eslabones de la cadena ya están, ¿sabes? Cuando se quedan así pillados. Sí. Pero bueno, venga, vamos a tensarla rápida. Ah, y os quiero enseñar una herramienta que es enseña, espectacular. Me has puesto una cara. Es que se me acaba de venir a la cabeza que la vamos a usar. Y yo, para que ya os vayáis haciendo la idea, yo soy un friki de todas estas cositas pequeñitas chorras que te ayudan y te simplifican un poco la vida. Y mira, os la voy a enseñar ahora, déjame un momento. Espera que te la cojo yo así. Mira, el aparato que os decía es este, y como veis, es tan pequeño que yo creo que el traerlo es justificado, porque lo que hace es convierte cualquier carraca en una dinamométrica. Entonces, como veis, aquí se lo pongo a la carraca, le pongo la llave o el vaso que vayamos a utilizar, y mira, ven para aquí. Aquí en la pantalla enseña los newtons metro, que ahora está a 0, y si lo pongo aquí, ¿ves? Y empieza a apretar, se ve cómo va subiendo, 10, 12... Entonces, gracias a esta herramienta tan pequeñita, podemos dejar siempre todo al par de apriete recomendado por el fabricante. Llegamos a la primera visita de hoy, y como os adelantábamos, es algo muy especial. Es el bosque de secuoyas más grande de toda Europa. ¿Vamos a conocerlo? No tienes tickets. Ay, por favor. Venga, va. Vamos. Por ser de los Ferreiro, por ser suscriptor. Perfecto. Vale, cosas interesantes de este Sí. sitio. No es un bosque natural. No, se realizó la plantación en el 1940. En esa época, España necesitaba dejar de importar y ser capaz de producir sus propias materias primas. Pero aquí viene lo más gracioso. Claro, cuando llegó el momento de talar las secuoyas, la madera ya no interesaba económicamente, entonces las dejaron y por eso estamos aquí hoy. Las secuoyas realmente solo existen de manera natural en la costa oeste de Norteamérica. Sí. Aunque parezcan secuoyas gigantes, son secuoyas bebés. Estas tienen 80 años, pero pueden llegar a vivir hasta 1000 y 2000 años. Bueno, y una curiosidad de este bosque. Como veis, los árboles son tan altos, miden 40 metros, aunque van a superar los 100 dentro de 1000 años, que no llega la luz al suelo y no crece nada de vegetación. Ahora vamos a ver una de las 3 obras de Gaudí que se encuentran fuera de Barcelona. ¡Vamos! De Antoni Gaudí. Que no digas Anthony. Es Antoni. No, ¿qué hace Anthony? Es Antonio. Ah, es Anthony. pensé que te estaba riendo de él. Ah, repite. Segunda visita y estamos ante una... A ver qué. Perdón, me pillas estudiando. Estamos A ver, ante la obra de Antoni Gaudí. una de las obras que hizo muy joven, con tan solo 31 años, por encargo. Sí. ¿Para Y quién? Para un abogado Tú no solterón. estabas estudiando. Para Máximo día de Quijano. Es verdad, el Quijano. Y era soltero y abogado, y su pasión era la música, y se conoce como la casa de la música. Y es también el capricho, porque su dueño solo pudo disfrutar de esta casa 7 días. Volvió de Cuba, de sus negocios, llegó aquí y a los 7 días se murió.
lo más curioso es que Gaudí la hizo a distancia, mandó a uno de sus ayudantes a construirla. Y la casa junta las dos pasiones de Máximo, la música y la botánica. La tenemos aquí al fondo. Cuando subes y bajas las ventanas, emiten un sonido y veis, estamos rodeados de unos jardines preciosos. Suficiente cultura por hoy, nos vemos en la moto. Territorio vacuno, siempre respetando. Ahí vamos. ¡Ay! Por una zona así se nos cayó la cámara ayer. Tal cual. Qué bonito el valle, ¿eh? ¡Buah! Me están ¡Ostras! gustando hoy más las vistas que las de ayer incluso. Sí, a mí también. Es que ayer el día fue un poco charca porque el track de la TED no había casi off-road. Entonces Sí, bastante malo, ¿eh? acabamos casi todo el rato, nos Por metía todo carretera. por carreteras así bastante sosillas. Bueno, ¿cómo va tu cadena ahora? Oh, más sólida, ¿eh? ¿Sí? No se escuchan los tirones, está para entrar a vivir, ¿eh? Es que Está muy mal. estaba... Y solo tiene 10.000 kilómetros la cadena, pero todo el mundo dice que Que es un miedo. es mala, ¿no? Sí. Pero bueno, en 2 semanitas la cambio. Uy, sí, yo también cambio todo mi quitarrastre, porque hay que prepararse. Hostia. ¡Ostras! Uy, ¡Me llenaste de agua! ¿cómo estaban aquí? ¡Basta! ¡Cuerpo que pliego! Que parece que te metes en uno y te vas para abajo a un pozo. Uf, Eran profundos. Mira. joder, me ensuciaste la cara, ¿eh? Perdón. A ver, aquí, por aquí. Guau, qué pista, ¿eh? Espera, esto está para sacar el dron y que nos siga. Sí, a ver si se porta bien. Tercer intento del día. Confiamos. ¿Vamos? Sí, la pata de cabra. Uy. Fail, ¿eh? No se ve del otro lado. No se ve nada. Al abismo. Uy. ¡Coronamos! A ver. Joder, vaya. Wow. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Y ahí viene el dron. ¡Vamos el dron! Ahora nos quiere. Nos quiere. Es que estaba esperando a lo difícil para Se está funcionar. haciendo de interesante. Claro. Sí. Ahí Es un está. egocéntrico, le encanta que hablemos de él. Sí. Ah. Esto es nada, pillar el tranquillo. Tenemos unos cuantos vídeos más y el dron ya hace lo que queramos. ¡Buah, está guapísimo! Es una locura. No tiene Estaremos sentido. ya llegando. Esto ya puede ser picos, ¿no? Todos estos sistemas montañosos. Uy, ¡Ay! 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 ¿qué pasó? ¿Cómo te las bajaste las gafas, no? Espérate. O sea, no me esperéis. Te las sacaste del casco al manillar, ¿no? No se me cayeron. Para llevarlas mal puestas. Bueno, yo voy despacito para que venga nuestro seguidor por aquí detrás, el dron. Opa. Vale, estamos en ruta otra vez. ¿Sí? Sí. Venga. Nada, fue un capricho de las gafas. El capricho de Gaudí. Uy. Por Qué eso lo madre, dije. que yo le estuve echando la bronca a Rodri porque decía, vamos a ver a Antonio Gaudí. Y yo pensaba que se llamaba Antonio Gaudí y que estaba a modo pitorreo, ¿sabes? O a modo colegueo. Claro. Y dije, pero joder, que es una eminencia, Antonio Gaudí, no le llames Anthony. Ostras, el drogo está ahí parado, ¿eh? Estaba el droga ahí parado, ¿eh? Sí, sí, ¿Se quedó ya pilluco o qué? sí. Hostia, se me desconectó. Hostias. Pues corre. Ahí Que se llegas fue. ahí y lo pillaba al vuelo. No, que se va a casa, que se está yendo a casa. Ah. Uf, qué pufo. El dron mal, ¿eh? Uf, el dron me tiene. Hay que tener una charla con él. El dron me tiene el cortisol por las nubes, te lo juro. Oh. Pero mira, grabo aquí el paisaje. Mira qué pasada. Boing. Boing, boing. Joder, está guapísima la ruta, ¿eh? La TED del norte.
¿Cuánto nos queda de off-road? ¡Ey, que vamos a ir al pueblo de Río Seco! Sí. Uy, ¿Qué pasó? cómo pillé el dron al vuelo, ¿eh? Flipante. Yo Sí, lo vi sí. pasar ahí quieto, impasivo. ¡Ay! ¡Ay! La bajada. ¡Ay! Uy. Hay que parar de decir la bajada, la subida. ¡La subida! Como si no Bueno, por estuviese lo menos claro has ya, hecho ¿no? bajada. Bueno, en cámara se ve menos de lo que es. Ya estamos acampados. Hoy lujo. Lujo absoluto. Tenemos nuestra propia parcela. Somos unos mimaditos hoy, Terratenientes. Hoy Sí. somos terratenientes. Mira, Mira. tenemos aquí nuestra mesa para ponernos ahora a editar. Ya tenemos aquí su moto, mi moto, tienda de campaña. Todo espectacular. Y por 11 euros cada uno. Sí, muy top. Fantástico. Duchita y todo, Sí. por fin. Solo una pega había al camping. Las duchas de agua caliente hay que pagarlo aparte. Y no llevamos efectivo. Y era como 1 euro por siempre. 5 minutos. Pero él tenía una moneda de 1 euro y llegamos aquí, me la tiró y me dijo, venga, dúchate tú con agua caliente. Date el capricho. Date el capricho. Gaudí. Oye, eternamente agradecido. No, hombre. Y Sí. son las 6, toca editar. Sí, y hoy el vídeo, si todo va bien, cruzamos los dedos, va a estar tempranito. Nos quedan 2 días más de viaje, entonces ahora estamos a full de energía, súper Sí. a tope. Vamos a descansar y suscribiros. Dadle like, nos comentáis. Y mañana nos vemos otra vez. Chao, chao. Chao.